esto es lo que decía justamente Jan Topic antes de las elecciones, un mensaje bastante fuerte y bastante contundente. Con estos mensajes yo no creo que vaya a irse de alianza o apoyar a alguien, a Luisa González. Saludo a esta hora de la mañana al doctor Vicente Solano, gracias por estar en este medio de comunicación. Y yo quisiera preguntarle a usted cuál es la lectura que usted tiene después de las elecciones que se dio el día de ayer. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, querido Segundo, y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Es realmente un gusto y bueno, más bien me parece que como el 60 o 70% de los ecuatorianos estamos realmente sorprendidos de las elecciones del día de ayer y de los resultados electorales. En definitiva, me parece que es importante señalar que bueno, en una parte evidentemente no es sorpresiva porque todos creíamos y yo creo que en ese sentido no cambió mucho el resultado de lo que iba a pasar con Luisa González. Efectivamente ella logró llegar yo creo que más o menos probablemente a donde estaba en las varias encuestas que se habían realizado días anteriores. Desde el inicio de la campaña, pero básicamente, ¿no? Entendíamos de que se desinfló un poco, pero nuevamente se recuperó. Efectivamente, me parece que inclusive yo creo que los dos hechos trascendentales para tener estos resultados electorales tienen que ver, uno sobre todo, me parece es la muerte justamente o el asesinato de Fernando Villavicencio y segundo evidentemente el debate que yo creo que son los dos hechos que delimitan y que son los detonantes para tener estos resultados electorales, ¿no? Al final de cuentas me parece que en esos dos hechos podríamos centrarnos, cambiaron el panorama electoral, cambiaron el tablero electoral y al final diríamos en cierto sentido permitieron que haya una segunda vuelta porque me parecía que era muy probable, había en un momento una probabilidad bastante alta según las propias encuestas que se daban de que el propio correísmo podía llegar a una sola vuelta, pero luego de estos dos hechos era prácticamente en cambio imposible de que llegaran en una sola vuelta y segundo efectivamente me parece que con eso también hubo un cambio de dirección en cuanto a quién podía ir a la segunda vuelta, aunque muchas de las encuestas daban una posibilidad bastante alta, una probabilidad bastante alta a Jan Topic, inclusive en algún momento estuvo por ahí Otto Sonnenhorner y el propio Yacu Pérez. Definitivamente me parece que la campaña y la propuesta de Daniel Noboa, que luego ya podremos hacer un análisis mucho más profundo, no definitivamente entra en esa línea del correísmo, anticorreísmo, sino una línea, digamos, mucho más por fuera, ¿no? En un sentido de que Daniel Noboa nunca tuvo una expresión, diríamos así, contundente en contra del correísmo, ¿no? Y por lo tanto, pues nunca entró en ese eje, lo cual le beneficia en cierto sentido porque es un candidato que viene por fuera de esa línea y yo creo que eso también le beneficia en cierto sentido al no entrar en esa confrontación que en cambio otros de los candidatos, no incluso el propio Jan Topic prácticamente a puestas de las elecciones, lo hizo, ¿no? Y por lo tanto me parece que en ese sentido, pues eso le beneficia, ¿no? Y otra cuestión importante también me parece la votación del propio Fernando Villavicencio, ¿no? Que queda básicamente tercero, ¿no? Que yo creo que justamente su asesinato generó también, me parece, en muchos sectores una especie de solidaridad, de emotividad también, de apoyo justamente a su candidatura, y eso hace, más que además de la votación de Villavicencio, ¿no? Le consolida como un bloque en la Asamblea Nacional muy importante, probablemente el segundo bloque, ¿no? de asambleístas dentro de la Asamblea Nacional. Me parece que los resultados al final de cuentas tienen, me parece, bastantes sorpresas, a pesar de que yo creo que algunos aspectos, como digo, estaban, digamos, prácticamente ya definidos. Me parece que tanto la situación de Otto Sonnenhorner y Yacu Pérez me parece las más sorprendentes, porque en realidad los dos terminan prácticamente al fondo, ¿no? Y con un resultado electoral que realmente en muy pocos casos, diríamos así, incluso les permite obtener una representación dentro de la Asamblea Nacional. Y claro, obviamente, bueno, el resultado también para las izquierdas, ¿no? Las izquierdas, me parece, terminan bastante debilitadas. El panorama de centro-izquierda hacia la izquierda me parece que termina bastante debilitado y va a haber un bloque muy importante de la derecha y de la centro-derecha que realmente van probablemente también a hegemonizar la Asamblea Nacional. Doctor, ¿qué incidió para que, por ejemplo, Yacu Pérez termine con un 3,93%? Javier Herbas también, que fue la sorpresa en las elecciones pasadas, termina con el 0,49%, y claro, Bolívar Armijos es de esperarse con el 0,36%, pero los dos actores, me centro en Yacu Pérez y también Javier Herbas, ¿qué incide para que estos toquen fondo en tema electoral?
Recordemos, querido Segundo, también que en definitiva, si uno puede medir los resultados de la primera vuelta electoral del año 2021 entre Yacu Pérez y el propio Javier Herba, estamos hablando de un 33% prácticamente de la votación. Hoy en día no llegan apenas al 4%, ¿no? Me parece que el primer tema y fundamental es que no había una estrategia, me parece, en la campaña electoral del 2021 que se haya regenerado o cambiado para el 2023. Me parece que la campaña de Herbas y del propio Yacu Pérez incluso se mantiene en la del 2021 y no la del 2023. Me parece que hay una mala dirección de la campaña política, quienes hayan estado al frente de ello. Me parece que tanto Yacu Pérez como de Herbas no tuvieron, creo que me parece, el talante para poder generar una campaña distinta. O quizás se confundieron a decir muy bien, como estamos en un ambiente ecologista, íbamos a enfocarnos el tema de Chocó Andino en Quito, por el asunto del Yasuní, y esos votos se traducían directamente en el respaldo a Yacu Pérez. Se confiaron demasiado por ese lado, porque, por ejemplo, la consulta del Yasuní tiene un muy buen resultado. Me parece que incluso en ello, ¿no? Me parece que nunca se logró atar, inclusive que el propio Yacu Pérez estuvo a favor incluso del Yasuní y de la consulta del Chocó Andino. Creo que en algunos sectores, incluso tal vez probablemente jóvenes, ni siquiera lo vieron claramente en ese sentido. ¿O no cree que le faltó más alianzas, más conversaciones totalmente directas con estas organizaciones sociales? Porque mire, históricamente Pachacutic ha tenido entre un 5 al 7% en el mejor de los casos, pero en las elecciones pasadas quedó en un 19%, metiendo un número interesante de asambleístas. Hoy vuelve, pese a que Yacu Pérez tuvo el apoyo de Pachacutic, hoy vuelve a romper ese récord, porque de lo alto que estuvo baja totalmente hasta llegar al 3.93%. Hay que ser claros en esto, querido Segundo, también en el resultado de Yacu Pérez. Me parece que pesa efectivamente la falta de la claridad política para ver que el momento político es distinto del 2021 al 2023. Quedarse en el discurso ambientalista fue un tema que realmente no le sirvió, porque efectivamente la gente busca seguridad, claro, no en el sentido tal vez, y eso también nos deja claro la ciudadanía, que Topic, a pesar de tener un discurso securitista, no, tampoco llega, ¿no? Pero efectivamente es porque la gente Pero es muy chocante, por ejemplo, Topic. Efectivamente, el discurso de seguridad no tiene que ver únicamente con la posibilidad de armar a las fuerzas. Buscó la gente armadas o a la Policía Nacional, sino un cuadro suave, cuadro mucho más, digamos suave así, y muy técnico al momento del debate. Claro, las respuestas de Daniel Noboa era alguien que sí llamaba bastante la atención, y después de aquello, después del debate, ya dejaron de ver otros candidatos y se centraron directamente en Daniel Noboa. Sí, efectivamente, me parece que eso es un tema muy importante, ¿no? Yo, como he dicho, y realmente Noboa no entró en el juego muy probablemente de lo que incluso los candidatos en las últimas semanas entraron, ¿no? En el sentido de entrar a una campaña mucho más agresiva. Siempre ha entrado, creo que dentro del eje del correísmo, anticorreísmo, aunque Yacu Pérez no lo hizo tanto, pero efectivamente yo creo que muchos sectores lo identifican también como pero fue monotemático, anticorreísta y muy monotemático. Yacu Pérez se centraba en la naturaleza, por ejemplo, Fernando Villavicencio antes y después se centró en el tema del crimen organizado, y en Topic en darle bala hasta los que estaban pasando sus peores momentos en la calle, y Otto Sonnenhorst se embarcó directamente en desembarazarse de parte del gobierno de la corrupción de Rafael Correa. Sí, antes de pasar, yo creo que finalmente, para terminar el tema de Yacu Pérez, me parece que Yacu Pérez, como digo, no tiene claridad política en el sentido de que cambiaron el momento político, 2021-2023. Segundo, me parece que la división de Pachacutic le termina también complicando, porque al final de cuentas Pachacutic y Yacu Pérez, los dos, digamos así, ninguno de los dos termina afianzando un bloque, ¿no es cierto?, de asambleístas, y al final, si usted suma cuánto saca Pachacutic con Yacu Pérez, esa votación le permitía tener un buen bloque, me parecía, de asambleístas, pero al final esa división termina por corroer a las dos fuerzas políticas. Y tercero, me parece efectivamente hay una mala campaña política, no hay una dirección en la campaña política, porque al final nunca entendimos ni siquiera si Yacu Pérez estaba incluso con el discurso ambientalista, porque recordemos, como decía, incluso en el debate, si usted recuerda también, y recuerdan quienes nos ven y nos escuchan, más bien el propio Daniel Noboa
sale con datos mucho más certeros a defender la consulta, en este caso del popular Yasuní. por el Yasuní, con el sí, más Claro. contundentemente, de una forma mucho más, creo que agradable, inclusive, y consistente que el propio Pero Yacu él Pérez. fue claro en el tema de Yasuní. Por ejemplo, aquí estuvo Verónica Abad en este medio de comunicación, la habíamos entrevistado, a la que ya se puede coronar inclusive como vicepresidenta, porque yo lo dudo que gane el Dejamos populismo. un vicepresidente cuencano y vamos a tener probablemente una vicepresidenta cuencana. Así es, pasamos de lo uno al otro, pero claro, Borrero no es de que se ha sentado, se ha sintonizado con la población azuaya. Verónica Novoa ha sido hasta candidata a la alcaldía de Cuenca, ¿no? Verónica Abad, perdón. Ya le estamos ya. Claro, la familiaridad que todo. Pero mire, ha sido candidata y eso es bastante interesante. Mire, aquí en este medio de comunicación entrevisté a Verónica Abad y dijo claramente su posición. No vamos a permitir que se extraiga el tema del Yasuní. Cuando le pregunté sobre el tema de las dos empresas mineras, también dijo, Verónica Abad dijo claramente de que no van a permitir que saquen el oro de Loma Larga, de Por Aún, de Río Blanco y de los otros proyectos mineros. Entonces fue más clara, más cortante y más directa en su discurso. Yacu Pérez vacilaba entre lo uno y lo otro y a veces no se entendía. Parece que le marearon mucho los asesores de campaña que hoy en día no sé a dónde se habrán escondido. No. Sí, bueno, creo que los equipos que están en campaña los conocemos, algunos de ellos, me parece que definitivamente hay que cambiar, ¿no? En ese sentido me parece que tenían la posibilidad de generar expectativas muy diferentes y lamentablemente con este panorama me parecía que era un poco más complejo. Como digo, hay que ver el resultado para las izquierdas, me parece que es complejo realmente y me parece que hay muy pocas posibilidades realmente desde ese lado de poder generar un bloque, me parece alternativo, ¿no? Para las izquierdas, pero Luisa González no es de izquierda o es una populista únicamente. Yo creo que como conocemos la discusión sobre el correísmo es mucho más compleja, ¿no? Es yo una panesca exactamente, yo creo que si vamos a ver al alcalde de Guayaquil, en este caso Aquiles Álvarez, yo creo que es más social cristiano probablemente que no es revolucionario. Así es. Entonces, claro, el ir por una tienda política no representa necesariamente asumir un plano ideológico y político, y por eso digo, me parece que incluso estas elecciones hay que ser claros, ¿no? No es que hay una victoria de la derecha, ¿no? O probablemente de un sector de la derecha, porque inclusive en el plano de las ideas no es que se está discutiendo necesariamente sobre más Estado o menos Estado. Mucha de la gente que votó inclusive por el propio Daniel Noboa lo que busca es justamente no buscar consolidar digamos así su seguridad, la seguridad ciudadana, pero no hay una posición, digamos, incluso en el propio Noboa me parece que no hay una posición clara ni siquiera de derecha, ¿no? En su plan de trabajo, ¿no? Más allá de que venga de una familia oligárquica y de una familia obviamente de clase burguesa, pero más allá de eso no es un plan que ni siquiera tiene perfilado eso. Ciudadanos están esperando el tema del trabajo que ofreció. Imagínese, Daniel Noboa, claro, se manejó bastante con cifras. Otto Sonnenhorst nos ofrecía pan, seguridad y trabajo también, pero no caló ese discurso. Otto Sonnenhorst también. Sí, Otto Sonnenhorst. Y claro, Jan Topic no puede decir eso porque solamente se manejó en el tema de seguridad, en dar bala a todo lo que se movía. Entonces, mire esta posición bastante interesante que tenía Daniel Noboa con respecto a los dos candidatos que son representantes de una derecha bastante enraizada, que por ejemplo podríamos ver a Jan Topic y a Otto Sonnenhorst, que terminó golpeándole duramente Daniel Noboa. Recordemos también que Otto Sonnenhorst, ¿no? Y me parece que también es una derrota clara, ¿no? En el sentido también de que, recordemos, él fue vicepresidente, ¿no es cierto?, de Lenín Moreno, ¿no? Se le ha acusado mucho justamente del reparto de los hospitales, cercano a ello, y yo creo que eso también le pasa factura, ¿no? Al final de cuentas. De dejar abandonando, la gente no se olvida efectivamente de que no asumió correspondientemente sus tareas cuando fue vicepresidente, aunque él ha dicho que es una experiencia efectivamente que le ha servido, pero creo que la gente no se olvida de eso. Y segundo, me parece que también en el debate y su propuesta realmente tampoco tenía cierta claridad, ¿no? Aunque quiso efectivamente ser el centro, diríamos así, o ser el centro político, lamentablemente tampoco le alcanzó, y en el debate realmente también junto a Yacu Pérez no les fue bien, definitivamente en el debate. Me parece que al final de cuentas eso también le pasa factura, ¿no? Lo que sí me parece que ya es un retiro necesario es de Javier Herbas, ¿no? Javier Herbas yo creo que ahora sí dedicarse a sus negocios,
negocios, de sus empresas y dejar por fuera, ¿no? Pero además yo creo que hay que hacer un análisis, estimado segundo, de lo que pasa en la provincia. Recordemos aquí qué pasa en la provincia. Claro, eso es interesante, pero mire también lo que pasa con Jan Topic, y a Otto Sonnenhorst estamos hablando por ese lado de desembarazarse del gobierno del correísmo que inicia en el año 2007 y termina con el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés. Ahora, Jan Topic no cala mucho ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque él utilizó, lo que necesitaba el ciudadano, que es el tema de la seguridad, pero también se lo embarró con los chanchullos de recibir los 13.5 millones de dólares del sentenciado por delincuencia Jorge Glass. Es apoyado además por el socialcristianismo, que yo creo que hasta el penúltimo día, Jan Topic nunca tuvo una posición muy clara de enfrentar justamente al correísmo. Realmente el último día, antes de las elecciones, creo que él ya tenía datos, ¿no? Porque él tiene además su propia encuestadora y se dio cuenta de que la cuestión es que muchos le endilgaban justamente también la posibilidad de haber tenido un pacto, diríamos, con el correísmo. Y al último saca ese video. Y al último saca donde le ese nombra video. Las muertes exactamente, pero me parece que ya en un modo desesperado en el cual al final de cuentas tampoco le servía mucho, ¿no? Entonces, claro, si usted ve en ese espectro político, pues obviamente, aunque ya algunos candidatos han pronunciado a favor del candidato Noboa, yo creo que en ese caso todavía la votación queda un poco todavía, diríamos, en cierto nivel de incertidumbre, porque el socialcristianismo, diríamos así, incluso me parece que en cierto momento cuando se hacía un análisis sobre la votación electoral de Jaime Nebot y del correísmo, mucha gente en Guayaquil, por ejemplo, votaba para alcalde por Jaime Nebot y votaba a la vez para la presidencia por Rafael Correa. Entonces probablemente ahí yo creo que esa votación todavía es una votación todavía, digamos, no cautiva, porque efectivamente me parece todavía tendría una votación que podría, yo creo que incluso trasladarse en cierto sector al correísmo, ¿no? Al menos sobre todo en Guayaquil, ¿no? Yo creo que en otros sectores yo creo que es claro de que probablemente la mayoría de ellos van a irse por Daniel Noboa y eso va a ser determinante, me parece. Yo creo que estamos muy cerca, solo excepto que pase otro hecho a nivel de lo que pasó con Fernando Villavicencio, que esperemos no suceda, ¿no? Pero creo que si no pasa un hecho de ese tipo, yo creo que todo va apuntando efectivamente a que Daniel Noboa va a ser el próximo presidente de la República, ¿no? Ahora, dentro de esto, dentro de esta línea que estamos analizando, los tres candidatos de la derecha, Jan Topic, Otto Sonnenhorst y Daniel Noboa, es de que, a los dos, tanto a Otto como a Jan Topic, le perjudicaron, por un lado, hacer negocio con la Revolución Ciudadana, en el caso de Jan Topic, generar esta especie de negocios que se los termina endosando en corrupción con la Revolución Ciudadana, y a Otto Sonnenhorst por haber formado parte del gobierno de la Revolución Ciudadana que puso a Lenín Moreno Garcés. Lo que le salva de esto efectivamente a Daniel Noboa es no haber pertenecido y no haber hecho negocio con la Revolución Ciudadana. ¿Cree eso, doctor, o cómo? Sí, efectivamente, me parece que como ya lo habíamos señalado, primero en el plano del discurso, Daniel Noboa nunca estuvo, diríamos, en esa línea del eje correísta-anticorreísta, ¿no? Yo creo que Topic también trató de alejarse de eso, pero claro, el haber pasado y el haber justamente trabajado dentro de varios años, incluso ustedes veían en los días anteriores fotos donde está justamente el expresidente Jorge Glass con él, ¿no? Claro, efectivamente muestra de que había una cercanía, diríamos de la así. seguridad. Exactamente. Otto Sonnenhorst fue vicepresidente de quien fue vicepresidente de Rafael Correa, ¿no? También vinculado obviamente al correísmo. Y por final de cuentas, exactamente, también, eso, sí. ¿No? Entonces, claro, si uno va viendo ahí, ¿no? Y luego Fernando Villavicencio, efectivamente anticorreísta, ¿no? De cepa, y obviamente su candidatura la asumió Cristian Zurita, pero diríamos que ese voto es anticorreísta igual, ¿no es cierto? Si ponemos en el eje correísta-anticorreísta, y luego tenemos a Yacu Pérez, que más allá de que obviamente no entró en ese discurso, pero también es un anticorreísta, o digamos, su voto, digamos, tiene que ver con una confrontación directa con el correísmo. Entonces, claro, si usted ve de todos ellos, ¿no? El único candidato realmente que podríamos decir está fuera de esa línea es Daniel Noboa. Además, siendo hijo de ¿quién? De Álvaro Noboa, que estuvo varias veces, incluso una de ellas, enfrentado justamente al propio en el Rafael año Correa. 2006, ¿no? Exactamente, donde se llegó. lo acusó de haberle hecho fraude a Rafael Vicente. Probablemente dice señor Noboa que, aunque nunca lo ha comprobado, ¿no? Y eso es porque siempre los denuncias de fraude nunca se logran comprobar en efecto, pero claro, es una posición, digamos, enfrentada, pero más allá de eso, Daniel Noboa nunca cayó, me parece, en ese discurso, ¿no? Entonces, claro, si podemos ver, yo diría que es muy interesante porque al final muchas de las figuras que incluso tenemos
tenemos hoy han estado, digamos, vinculadas al eje correísta, anticorreísta, pero probablemente Noboa, digamos, es el que más lejano está, diríamos, de la discusión probablemente en ese eje. Y se centra únicamente en solucionar problemas que tiene el país. Y me parece que en ese sentido, sobre todo, yo creo que habría que hacer un análisis, ¿no? Ya un poco más con datos, ¿no? Pero yo veía que muchos jóvenes, en definitiva, sobre todo de los 20, 30 años, votaron por Daniel Noboa, ¿sí? Y algunos por Topic. Pero fue después del debate. Exactamente. Después ¿Fue decidor el debate entonces? Me parece que tuvo, más que el debate, el postdebate. Yo creo que en las redes sociales, si vimos, incluso el propio expresidente Correa dijo, realmente Daniel Noboa ganó el debate técnicamente, pero quien lo gana emocionalmente, dice, es Luisa González. El propio expresidente, Rafael Correa, asumía que efectivamente Daniel Noboa tenía un mejor debate. Entonces, claro, uno dice, el problema no fue tanto porque si uno ve en las encuestas, menos del 15% de los ecuatorianos vieron el debate. Y yo no sé, yo digo solamente tal vez los enfermos políticos que podemos ser nosotros, nos vimos las 3 horas del debate. Las demás personas no las vieron. Entonces, claro, el tema es, ¿qué salió en redes sociales en cambio? Claro, Noboa, salieron dos asuntos. El tema de los memes, que se lo ganó ahí, y barrió Bolívar Armijos, en ese sentido. ¿No? Y Yacu Pérez también con el tema del ecuavole y todo eso, y no ser claro en el tema de seguridad y mal debate, no fue el mejor, ¿no? Una de las peores intervenciones que tuvo Yacu Pérez. Esas dos líneas se vieron, por un lado el tema de los memes y por el otro lado se vio el tema más a un nivel de debate que estaba fuera de lo que algunos de los candidatos estaban proyectando generar el tema del debate. Entonces son dos cosas, bien centrado lo ponían claro a Noboa y como mal parados a los de los memes. Exactamente, me parece que eso también efectivamente no se generó luego además en la campaña del propio Noboa y obviamente del debate salieron, yo creo que me parece bastantes cortos, ¿no? Donde se veía Noboa, Topic con una posición bastante clara, ¿no? Y yo creo que ahí incluso también, no olvidemos también a Luisa González, que definitivamente ahí yo creo que incluso los propios correístas también asumieron que definitivamente había una segunda vuelta porque no lo hizo bien en el debate. Lo que sí logró es consolidar, diríamos así, el voto duro del correísmo, pero que al final ya sabían eso no les alcanzaba para ganar en la primera vuelta, ¿no? Ahora, doctor, ¿Luisa González está al nivel de Daniel Noboa para enfrentarse a un debate o va a pasar como en el año 2006 donde Rafael Correa humilló al papá de Daniel Noboa? ¿Qué cree usted en ese sentido? ¿Se repiten estos asuntos con totalmente, cuadros diferentes? A ver, en el año 2006 usted vio el tema del debate con Álvaro Noboa, el papá de Daniel Noboa, pero esto cree que Luisa González, ahí todo el mundo decía, Álvaro Noboa no tiene el mismo nivel que Rafael Correa, y la gente lo decía muy bien, sí, la revolución va a ganar. Ahora estamos en un panorama totalmente diferente, en donde Daniel Noboa y Luisa González no están ubicados en el mismo nivel. ¿Y aquí podría existir una revancha de generaciones o qué es lo que podríamos ver? Solo hay que ser un antecedente, ¿no? Yo diría, y recordemos el debate que fue en la Cámara de Comercio, justamente yo era muy pequeño todavía, pero recuerdo claramente el debate, ¿no? En el que el propio Rafael Correa le sacaba, ¿no es cierto?, los datos, decía, aquí está, señor Noboa, los datos de que usted ha pagado impuestos, de que usted tiene tal cosa, ¿no? Y me parece que ahora es todo lo contrario, ¿no? Y justamente quien más muestra datos es Daniel Noboa y quien más bien hace un uso muy recursivo, muy emocional es justamente Luisa González. Pero el discurso de que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer nuevamente, ¿cree que va a pegar en el segundo debate? Me parece que en ese sentido hay que estar claros, ¿no? Y nosotros probablemente vivimos, digamos, la época del correísmo en nuestra juventud, ¿no? Pero yo creo que la juventud y sobre todo las personas menores de 25 años no conocen prácticamente lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Es claro, pensar en decir, bueno, volvámoslo a hacer, lo que ya lo hicimos, es una memoria para quienes probablemente tenemos más de 30 años. Pero ese es un discurso pobre que tiene el correísmo y que tiene la señora González. Y además González, que no llega a los sectores que justamente apoyan a Daniel Noboa, porque la gente dice, sí, he escuchado de Rafael Correa, pero si usted va a ver justamente, y probablemente usted puede conocer también a personas de menores de 25 años, ellos no recuerdan con claridad todavía quién fue Correa, o al menos que vivieron en esa época de Correa. Entonces, claro, llamar probablemente una votación en el sentido de que, digamos, vamos a volver a hacer esto, es muy probablemente muy lejana incluso para ciertos sectores juveniles, ¿no? Y ese sector juvenil, en cambio, es el sector que me parece se afianza también. Doctor, pero en eso se ha estancado la candidata Luisa González. Si usted analiza todo eso, es de que ya lo hicimos, lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo.
Entonces, esto no le da como para llegar a un debate con Daniel Noboa. Efectivamente, me parece que en ese sentido es muy complicado, por eso digo, para la Revolución Ciudadana, por varios factores, ¿no? Uno, en el tema del discurso es complejo, ¿no? Mantener ese discurso inclusive es bastante complejo. Me parece que va a cambiar el discurso, ¿no?, de Luisa González, me parece que van a buscar otra posibilidad, me parece que lo que buscaron en los últimos días y en el debate fue afianzar y llegar a la segunda vuelta, porque incluso en algún momento se decía que Luisa González estaba bajando estrepitosamente y que efectivamente podía eso complicarle incluso su acceso a la segunda vuelta. Entonces, me parece que el debate, estuvo enfocado en decir, bueno, el debate está para los votos básicamente que ya han estado con el correísmo, el voto duro, diríamos así, para afianzar justamente su llegada a la segunda vuelta. Pero me parece que si en segunda vuelta se mantiene ese discurso, definitivamente yo creo que Daniel no hay donde perdernos. Daniel Noboa tiene una buena posibilidad de ganar. A arrollarle en el discurso a Luisa González, así como lo hizo Rafael Correa en el año 2006 con Álvaro Noboa. Bien, me parece que en ese sentido, pues obviamente Noboa me parece tiene, yo creo que una experticia interesante, ¿no? Y lo demostró justamente. La preparación académica es interesante. Y más que nada, digamos, yo creo que los datos obviamente se pueden consolidar, ¿no?, y todo ello, pero me parece que el nivel de aplomo con el cual justamente trabajó el debate, me parece que eso hizo justamente de que se le vea como un candidato que, aunque incluso sus datos pueden tener cierto nivel de tal vez de falencias, pero es uno de los candidatos que no ha fallado mucho en el tema de los datos. Exactamente, pero más allá de eso también es su aplomo, ¿no? Y me parece que en ese sentido él no perdió nunca la cordura. Algunos dicen el tema es que nadie esperaba nada de Noboa y por lo tanto, claro, al tener un candidato así que salga con datos, que presente justamente cifras, lo hace un candidato nuevo y que obviamente puede ser diferente. Claro, con Luisa González, con Topic y probablemente con el propio Yacu Pérez era distinto porque la gente esperaba mucho más, otros son de lo mismo, y quizás con Noboa creo que realmente muy pocos esperaban. Pero puede arrollar algo, la puede arrollar, la puede aplastar el discurso correísta Daniel Noboa así. En esta segunda vuelta, si se queda estancado en que ya lo hicimos, lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo. Es que claro, me parece que el discurso de él no ha estado en el sentido de confrontar directamente con la línea correísta, ¿no? Y me parece que eso le sirvió. Ahora el tema es que probablemente con los apoyos que necesita, ¿no?, va a tener que tomar ciertas posiciones un poco más, digamos, confrontativas, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, yo asumo ese voto, diríamos así, del pasado probablemente, ¿no? Y necesita asumir un voto, diríamos así, disconforme justamente con lo que fue el correísmo, porque si quiere sumar los votos justamente de Fernando Villavicencio, que es un voto básicamente anticorreísta, debe de hablar todo en contra de Correa. Debe tener una posición, no digo que necesariamente esté siempre hablando de Correa, ¿no?, sino yo creo que romper con el pasado, y eso es obviamente romper tanto con Lasso, romper con Moreno, y romper con el correísmo. Muy bien, pero el discurso de González es bastante limitado. Efectivamente está limitado. No así el discurso de Daniel Noboa, que es bastante enriquecedor. Es un candidato, me parece, completo. Tiene experiencia política, tiene experiencia empresarial, tiene experiencia social también, con la mamá de él, con esas brigadas inmensas que realizaban en la campaña de Álvaro Noboa, imagínese. Sí, de eso yo creo que también de acuerdo, yo creo que, y en eso yo creo que habría una discusión mucho más potente incluso dentro del correísmo, porque recordemos que el correísmo no es una sola línea, no hay una sola tendencia. Incluso yo diría, ¿qué va a decir en los próximos días el propio Rabascal? ¿No? Yo creo que algunas personas deben estar definitivamente, como saben decir, atrasito, ¿no?, diciendo, bueno, yo se los dije, ¿no? O sea, definitivamente me parece que la candidatura de Luisa González en ciertos sectores inclusive no logra, ¿no?, acumular incluso todo el voto duro del correísmo. Yo veía en algunas mesas electorales en las cuales inclusive el voto de la Asamblea es mayor que el voto de la Presidencia de la República. Pues claro, la cuestión es qué va a pasar inclusive al interno del correísmo. Yo creo que estamos, si es que esta elección va como va, estamos a las puertas probablemente de un fraccionamiento. O sea, yo le pregunto a usted, es muy difícil. Si el 33.32% ya el correísmo se va a preparar para perder nuevamente en estas elecciones, en la segunda vuelta. Me parece que yo, al menos de lo que veía en los días anteriores, me parece que algunos sectores del correísmo lo veían así, ¿no? Yo creo que con la muerte de Fernando Villavicencio y con toda la situación del debate, me parece que algunos sectores lo que estaban buscando es afianzar su posición dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que en ese sentido, por eso inclusive me parece que la campaña fue más direccionada hacia la Asamblea Nacional, justamente no a la candidata presidencial. Porque me parece que esa es la estrategia del correísmo, ¿no? Me parece que si es que
muy probablemente no logramos ganar en primera vuelta, que ya esto estaba prácticamente sentenciado. La cuestión era cómo garantizar que tengamos una mayoría en la Asamblea Nacional que pueda, al final de cuentas, convertirse en una fuerza que tiene que ser, digamos así, ¿no es cierto?, digamos, parte del gobierno, o van a ser la oposición. Muy bien, entonces, ¿se resigna a perder con el 33.31% la presidencia de la República en segunda vuelta, doctor? Me parece que si no sucede un hecho como el que justamente decíamos, el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio, me parece que hacia allá va, ¿no? Si usted cuenta los votos justamente de los sectores políticos de la derecha, básicamente estamos, digamos, bordeando más del 50% del apoyo. Obviamente, claro, no hay que decir que si es que Otto Sonnenhösner sale a decir todos mis votos van para allá, no lo va a hacer así, ¿no? No es que es una cuestión simplemente de coger y decir yo doy mis votos, ¿no? No hay una traslación de votos así. Pero me parece que al final de cuentas la mayor votación, diríamos, no está generalmente ya con el correísmo, ¿no? Yo creo que Yacu Pérez, por ejemplo, salga a decir efectivamente yo voy a votar por Luisa González, y lo menos obviamente esperar de Zurita o de Jean Topic, ¿no? Aunque, como decía, en algunos casos, por ejemplo, la votación entonces está destinado a perder ya el correísmo. Yo creo que hay una alta posibilidad, mucho más alta, de que efectivamente tengamos a Daniel Noboa en Carondelet en los próximos 3 y una meses. cuencana de vicepresidenta. Cambiamos de cuencano vicepresidente a cuencana vicepresidente. Muy bien, brevemente, doctor. Pero una cosa ahí sí habría que dejar una cosa clara, ¿no? Como usted sabe, las relaciones entre presidente y vicepresidente son muy complejas. Además que la propia Constitución establece claramente de que el presidente de la República le va a dar funciones al vicepresidente. Entonces, claro, si usted recuerda lo que pasó entre Lenín Moreno, justamente, y Jorge Glass, y bueno, yo no he visto lo mismo tal vez, pero yo creo que muy cercano lo que ha pasado también con Lasso y Borrero, me parece que la relación entre presidente y vicepresidente son siempre bien complejas, y hay que ver qué puede suceder. Puede ser que pero tengamos un vicepresidente sin funciones, una vicepresidenta sin funciones. Porque ya tenemos en campaña electoral, nomás ya se distanciaron, existía una bronca entre eso, ¿no? Daniel Noboa y Verónica Abad, que es candidata a la vicepresidencia, por eso Noboa hizo su campaña solo y la dejó aislada a Verónica Abad. Ahora, brevemente, ¿sorprende el tema de los resultados asambleístas provinciales? Yo creo que ahí no tanto. Yo creo que ahí más bien solamente la única sorpresa que se da sobre todo es la de Diego Matovelle, ¿no? Como la de ADN. La de por ADN, arrastre, exactamente, es el nuevo Fajardo, yo diría, de estas elecciones, ¿no? Como siempre, en este caso hay esa situación que creo que es inconmensurable a veces, pero efectivamente es la única sorpresa. Por lo demás, me parece que, claro, como entra Diego Matovelle, termina saliendo justamente, claro que se puede, e incluso la propia, digamos, fuerza de Yacu Pérez realmente se queda fuera por ello, ¿no? Si no hubiese por eso, probablemente podía haber entrado, digamos así, en quinto lugar, porque yo creo que estaba predestinado a eso. Tenemos básicamente... Adrián Castro no sorprende nada. Me parece que el voto de Adrián Castro, como ya lo habíamos indicado, es un voto sobre todo de Adrián Castro. ¿No? Si uno ve los resultados entre Otto Sonnenhösner a la presidencia de la República, que usted le puede googlear ahora y le puede revisar en el propia página del CNE, es mucho menor que los resultados, me parece, del propio Adrián Castro. Adrián Castro, recordemos, fue candidato justamente a la alcaldía de Cuenca y tuvo una votación bastante interesante, más de 40.000 votos. Hoy está bordeando igualmente, creo que los 40.000 votos, un poco menos. Entonces, claro, yo podría decir que el voto de Adrián Castro es un voto, como en su momento fue de Marcelo Cabrera, no es un voto por él, no es un voto definitivamente de arrastre. El voto, obviamente, de Diego Matovelle es un voto de arrastre, ¿no? Justamente por Daniel Noboa. Entonces, obviamente, ahí, digamos, es el arrastre. Igual lo mismo con el movimiento correísta, ¿no? Dos meten el correísmo. Exactamente, ¿no? Efectivamente, yo creo que está bordeando lo que se planteaba, ¿no? Yo creo que en ese sentido no ha cambiado, pero con respecto a las elecciones anteriores no ha cambiado, sigue teniendo la misma base correísta que les garantizó 2 curules las elecciones anteriores, y claro, hoy en día nuevamente vuelven a repetir con 2 curules. Exactamente. Lamentablemente ahí sí me parece que como decía, lo lamentable es en este caso de Yacu Pérez, ¿no? Que digamos en la anterior elección estaba bordeando el 30% de apoyo. Con dos, en este caso asambleístas, hoy no llega a alcanzar 1, y me parece que ahí también, y me parece que los candidatos no aportaron mucho, me parece que ahí definitivamente sí se hubiera podido. ¿Por qué cree que no metió a Fernando Ochoa, a Cristian Zamora? Bueno, es un resultado que me parece, yo termino por decir, creo que es la casta de función, sobre todo del cabrerismo,
¿no? Yo creo que ahí la lista 12, 62, 82 termina definitivamente por decir adiós, me parece, a la política, porque al final de cuentas, ustedes recordarán, está Alfredo Aguilar, está Giovanni Palacios, están todos ellos, y no, una votación muy, muy escueta, realmente, que no representa. Y además yo diría que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque al final de cuentas, recordemos, ¿quién apoyó justamente a Yacu Pérez? Claro, aquí apoyó Cristian Zamora. Con la lista. ¿No cree que les repercutió eso, el apoyo? Me parece que al final, en los resultados electorales generales, me parece que no hay mayor afectación. Nada. No hay afectación, pero... Ver, si salieron a una rueda de prensa Zamora con Yacu Pérez, pero no influye en nada. Exactamente, me parece que no influye en nada, y en definitiva usted sabe que las elecciones seccionales son distintas a las elecciones justamente nacionales. Ni Fernando Ochoa no llega a irse, y eso que lo sacaban en la foto a cada rato. Me parece que es mucho más difícil, inclusive, y yo creo que haciendo al lado también el tema de Fernando Ochoa, además hay que preguntarnos qué pasó justamente con Hugo Palacios, ¿no? Pero en el caso de Fernando Ochoa me parece que realmente, yo creo que ahora sí, como digo, es la carta de función del cabrerismo, me parece que, o digamos, del cabrerismo y de los hijos del cabrerismo, ¿no? Me parece que es un adiós, me parece ya, y obviamente hay que pensar, porque también a nivel nacional la idea prácticamente queda ya prácticamente fuera, ¿no? Aunque la anterior elección con Hervas tuvo un resurgir, una resurrección, podríamos decir. Aquí igualmente en Cuenca me parece que termina bastante complicada, y claro, yo no diría que eso le afecte directamente al alcalde Zamora, pero claro, el alcalde Zamora apoyó esa alianza, uno, y dos, apoyó a Yacu Pérez. Entonces, claro, los dos resultados, ninguno de los dos efectivamente son efectivos, ¿no? Entonces hay que ver incluso eso ya en las próximas semanas, hay que darse cuenta de que no hay el mes de octubre, entonces, el mes de octubre y noviembre, ¿no? El mes de octubre y noviembre son cruciales, porque claro, probablemente en ese sentido habrá que ver qué pasa luego de estas elecciones. Luego creo que el alcalde tendrá que medir justamente qué sucede también con el accionar de Cristian Zamora dentro de la alcaldía, ¿no? Así es, bueno, no hay confianza nuevamente, no hay liderazgo en la provincia de La Suay. Yo creo que es muy difícil, y además con los resultados electorales creo que aunque el correísmo logra tener dos asambleístas, ¿no? El prefecto justamente Juan Cristóbal Lloret tendrá que realmente repensar justamente cómo no situarse frente al gobierno nacional, porque claro, al final de cuentas, si es que no hay recursos, ¿no? Tanto el propio alcalde Cristian Zamora de Cuenca como también el señor prefecto de la provincia, ¿no? Tendrán muchas complicaciones para cumplir un tema que es una aspiración general, la vialidad dentro de la ciudad. Y ahí está lo complicado, porque por ejemplo en el tema de Verónica Abad y Cristian Zamora tuvieron fuertes cuestionamientos en la campaña electoral. Es parte de la política, ¿no? Yo por eso digo, y generalmente en política tenemos que tener adversarios, pero no enemigos, ¿no? Porque efectivamente uno no sabe en qué momento... se llena de enemigos. Esa es una situación muy compleja, me parece, para los dos, incluso para el propio Juan Cristóbal me parece que es complejo, ¿no? Y yo creo que hay que tener una posición muy cauta en ese sentido, más que nada de autoridades, más que de posiciones políticas, y entendamos eso porque si probablemente Novoa llega a Carondelet, ¿no? Tienen que conversar efectivamente, porque al final de cuentas la gente no le interesa de qué color o de qué bandera política esté el prefecto o el alcalde, lo que necesitan ver es obras, ¿no? Y yo creo que ahí sí, yo diría un tema también fundamental es lo que pasa, ¿no? Con Hugo Palacios, ¿no? También yo creo que es un tema, un resultado electoral casi que, llega, pero casi sí, pero bueno, en el casi también yo creo que también el propio Pedro Palacios casi se reelige, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que también es casi una despedida también de la familia Palacios, ¿no? Yo creo que me parece que ahí erróneamente, yo me parece que en política erróneamente no lograron llegar a un acuerdo que les permita justamente llegar a la Asamblea Nacional, porque recordemos que aquí habían prácticamente 3 listas con Jean Topic, ¿no? Y me parece que Hugo Palacios no asumió esa campaña, justamente que yo creo que le hubiera llegado al mismo arrastre como lo hizo con Diego Matobelle, Daniel Novoa. Si hubiera sido así y con una alianza estructurada con una sola fuerza, probablemente era Hugo Palacios hoy asambleísta. Y le quitaba una a la Revolución Ciudadana. Probablemente eso era así. Lamentablemente no se logró dar esos acuerdos, pues, y yo creo que la familia Palacios tiene que estar pensando muy bien qué va a hacer de política, ¿no? Doctor Vicente Solano, gracias a usted por estar en este medio de comunicación, analizando temas de interés. Solo una cosa me parece interesante y creo que hay que hacer con eso, la consulta popular por el Yasuní, por Chocó Andino, hay una victoria del sí, me parece interesante, importante, me parece que en ese sentido los ecuatorianos prefirieron realmente
justamente un lado mucho más ambientalista, de conservación, que incluso al final de cuentas me parece les deja por fuera, ¿no?, a los otros candidatos que incluso nunca hicieron campaña por el Yasuní. No creo que no lo hicieron bien o no lo lograron, y en el caso de algunos creo que lo hicieron bien y por eso incluso tienen resultados interesantes, ¿no? Me parece. Pero me parece que esa es también una votación interesante, importante, y que bueno, ahora veremos, bueno, cuáles son justamente las consecuencias detrás justamente de ese voto del sí, ¿no?